Bienvenidos a Diseño Humano Fácil, el canal donde enseñamos el mundo del diseño humano para que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, pueda comprender y aplicar esta poderosa herramienta en su vida diaria. Ya seas nuevo en el tema o quieras profundizar más, este espacio es para ti. Explora tus centros, tipos, perfiles, canales y puertas de manera simple, práctica y divertida, y aprende cómo alinear tu vida con tu diseño único. Suscríbete para acceder a todo lo que necesitas saber para desbloquear tu máximo potencial. Puerta 1. El creativo. La puerta 1 está situada en el centro G, pertenece al circuito del saber y forma, junto con la puerta 8, el canal de inspiración, el creativo modelo de roles. Se activa cuando el Sol está a 13 grados del signo de Escorpio y hasta el grado 18, y también cuando alguno de los planetas pasa por estos grados en la carta Rave personal. En el I Ching se nombra como el creativo. La creación como fuerza primal. La energía potencial para manifestar inspiración sin límites. Pertenece a la cruz de ángulo derecho de la Esfinge, 4, en las líneas 1 a 2 y 3, a la cruz yuxtapuesta de la autoexpresión, en la línea 4, y a la cruz de ángulo izquierdo del desafío, 2, en las líneas 5 y 6. Puerta 1. El creativo. La puerta de la autoexpresión. Es el más yang de todos los hexagramas y representa la chispa de lo creativo en su estado puro. Esta puerta no solo tiene la necesidad de expresarse, sino de mostrarse al mundo con una intensidad que atrae todas las miradas. La energía de este canal impulsa a hacer las cosas de una forma diferente, única y sin miedo a destacar. Ser creativo aquí no se trata de seguir reglas, es cuestión de ser fiel a uno mismo y de manifestar algo original, algo que rompa esquemas y abra nuevas posibilidades. La puerta del creativo exige ser vista, ser valorada, porque sabe que su visión tiene algo que aportar a los demás. La autenticidad de esta puerta es contagiosa y su potencial radica en inspirar a otros. Cuando su obra es reconocida, el creativo se convierte en un modelo a seguir, un faro que brinda dirección y una referencia para los demás. Hexagrama 1. Lo creativo. El primer y el segundo hexagrama comparten una esencia fundamental, de hecho, el primero está íntimamente ligado a la dirección del segundo en su espíritu. Aquí no encontramos proyección ni reflexión, sino una liberación espontánea de la dirección que surge como una manifestación pura de la identidad del ser. En este contexto, la puerta 1 se presenta como una puerta de rol, lo que significa que su función es más que simplemente expresar, tiene un papel activo en el tejido de la vida. En total, hay 6 puertas de rol, 2 de ellas situadas en el centro sacral y 4 en el centro G. De estas últimas, 3 forman parte de la cruz de la Esfinge, un símbolo poderoso que representa la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Por otro lado, la puerta 10 se integra en el receptáculo del amor, lo que implica que, a través de este hexagrama, también se manifiestan aspectos profundos de conexión y afecto en el camino del creativo. Aquí, la esencia de lo creativo se entrelaza con la necesidad de ser reconocido y de contribuir a la experiencia colectiva, mostrando que cada expresión artística es también un eco del amor y de la identidad. Cada vez que observes una puerta de rol en el diseño de una persona, podrás identificar de inmediato que vivir la esencia de ese rol es un aspecto central en su vida. El rol que se manifiesta a través del primer hexagrama gira en torno a la expresión de su cualidad única y singular. En términos más simples, se trata de la capacidad de expresar esa mutación innata que cada individuo lleva dentro. Cuando hablamos de singularidad y mutación, estamos refiriéndonos a 2 caras de la misma moneda. Esta es la esencia de la diferencia que siempre es posible en el individuo, es esa chispa que lo hace destacar y que lo invita a mostrarse tal como es. Así, el primero de los hexagramas no solo señala la individualidad, sino también la necesidad de que cada persona se exprese auténticamente, dejando fluir su verdad interior. Este proceso de mutación es lo que alimenta la creatividad, permite que se muestren nuevas perspectivas y aporta frescura a la experiencia humana.
Tanto en el primer hexagrama como en el segundo, la palabra primaria se repite con frecuencia, subrayando su importancia. Ambos hexagramas representan fuerzas primarias que desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de la vida. En esta dinámica, dividen el yin y el yang de la rueda del primer Qing. Las 6 líneas yin se encuentran en lo receptivo, hexagrama 2, mientras que las 6 líneas yang constituyen lo creativo. Esta dualidad es esencial para entender cómo interactúan estas energías en el universo. Lo receptivo encarna la energía yin, que se asocia con la receptividad, la introspección y el flujo, mientras que lo creativo refleja la energía yang, vinculada con la acción, la expresión y la innovación. Juntos, estos hexagramas ofrecen un marco poderoso para explorar la naturaleza de la existencia, mostrando cómo la colaboración entre estas fuerzas primarias da forma a nuestra realidad y a nuestras experiencias. La creación se manifiesta como una fuerza primaria esencial. En este contexto, la receptividad actúa como la base primaria, mientras que la creación se erige como la fuerza que impulsa todo hacia adelante. Aquí encontramos una energía potencial capaz de manifestar inspiración sin límites. La palabra potencial es clave, ya que sugiere que se requieren múltiples elementos y condiciones para que esa manifestación se materialice en el mundo físico. La idea de manifestar inspiración sin límites es crucial para comprender la naturaleza de la creatividad. La mutación, en este sentido, no tiene barreras, es un proceso que fluye libremente y que emerge del orden y la estructura existentes. La mutación se presenta como un fenómeno que irrumpe en nuestra realidad, trayendo consigo nuevas posibilidades y transformaciones inesperadas. Es importante recordar que todo lo relacionado con los hexagramas 1 y 2 está profundamente enraizado en el centro, raíz. Este movimiento tántrico que se experimenta aquí refleja el pulso del proceso individual, un latido mutativo que se enciende y se apaga, simbolizando el ciclo continuo de creación y transformación. A través de esta pulsación, se nos invita a explorar la esencia de la vida y a abrazar la energía que fluye en nosotros, permitiéndonos ser parte activa de la creación en su forma más pura y auténtica. Lo más crucial para cualquier persona que posea la puerta 1 es reconocer que no es necesario ser el mejor. La idea de ser el mejor pertenece al ámbito colectivo, donde la competencia es feroz y todos luchan por destacarse en un mar de similitudes. Sin embargo, cuando surge algo verdaderamente nuevo, el concepto de lo mejor se desdibuja, ya que simplemente lo nuevo ocupa el centro de atención. La individualidad, en su esencia, siempre trae consigo esa novedad. Por esta razón, no busca liderar ni proyectar ni convertirse en el testigo de lo que sucede a su alrededor. Su verdadero papel es vivir su naturaleza auténtica. Esto es fundamental. Cuando una persona con la puerta 1 tiene energía, su capacidad para manifestar inspiración se vuelve ilimitada. La mutación que emana de su ser no solo es poderosa, sino que también puede trascender las limitaciones que la sociedad impone. Así, en lugar de competir por un lugar en la cima, los portadores de esta puerta están llamados a abrazar su singularidad y a fluir con su propio proceso creativo. Esto no solo les permite ser auténticos, sino que también les brinda la oportunidad de contribuir al mundo de una manera que solo ellos pueden hacerlo, transformando su energía en inspiración genuina y dejando una huella única en el vasto lienzo de la existencia. Veamos cómo se despliega esta energía creativa en cada una de las 6 líneas de la puerta 1, cada una representando una faceta distinta de la expresión individual y del impulso creativo. Línea 1.1. La creación es independiente de la voluntad. En esta primera línea, la esencia de la puerta 1 se revela claramente. Aquí encontramos una conexión directa entre la identidad del ser y el ego, pero con una advertencia poderosa: la creación, en su forma más pura, no depende de la voluntad personal. Esto significa que el proceso creativo no se trata de que el ego reclame ser la fuente de la inspiración. El ego puede ser un motor, una fuerza que nos impulsa, pero no es el origen de la verdadera creatividad. La clave está en entender que esta singularidad y dirección única no nacen de una voluntad que diga, voy a hacer algo que nadie ha hecho jamás. La mutación, la creación genuina, simplemente ocurre,
se manifiesta de forma espontánea e impredecible. Intentar controlarla o forzarla desde el ego es como intentar detener el viento con las manos. Solo el colectivo, con su impulso de competencia, podría pensar en la necesidad de hacer algo nuevo. Pero la mutación auténtica trasciende ese esfuerzo, fluyendo por sí sola, independiente de la voluntad, como una fuerza inevitable que va más allá de cualquier deseo de control. En esta primera línea, la luna en exaltación actúa como símbolo de adaptación, subrayando que el tiempo lo es todo. Esta idea de tiempo es crucial porque la autoexpresión aquí no se manifiesta en cualquier momento, sino que sigue una secuencia y un ritmo únicos, intrínsecos a la propia naturaleza de la mutación. Es esencial entender que la mutación obedece a sus propias leyes y tiempos, y por ello no puede ser forzada. Uno debe esperar el momento adecuado para que esa chispa creativa se active, sin intentar manipular el proceso. En esta fase, estamos en una línea no transpersonal, completamente enfocada en la individualidad, por lo que la persona que vive esta energía no tiene conciencia de que, al otro lado, la puerta 8 aguarda para darle forma y dirección a su expresión única. Ni siquiera es consciente de que esta contribución al colectivo es posible. Aquí, lo único que existe es el impulso profundo de expresar la singularidad, de dejar salir esa identidad única e irrepetible. En esta línea, el tiempo lo es todo y aprender a fluir con ese ritmo marca la diferencia entre forzar y permitir que la creatividad se revele en su máxima autenticidad. Con Urano en detrimento, la energía creativa puede desviarse fácilmente hacia la inestabilidad si no se cultiva la paciencia. Aquí, la paciencia se convierte en una virtud esencial, mientras que la urgencia de una revolución se percibe como un obstáculo. En el Libro Blanco se habla de esta tendencia como una inestabilidad creativa que solo encuentra equilibrio cuando se sabe esperar. En esencia, no se puede forzar la creatividad para que brille o inspire al instante, requiere tiempo y maduración. Muchos individuos sienten la presión de encajar en el molde colectivo y tratan de forzar su expresión única, esperando ser un ejemplo antes de tiempo. Sin embargo, la mutación llega a su propio ritmo, y es justamente esta paciencia la que permite que la creatividad florezca en su plenitud. Intentar controlarla o dirigirla con la fuerza de la voluntad solo genera inestabilidad y confusión, haciendo que la energía creativa pierda su dirección auténtica. En última instancia, la verdadera creación se manifiesta cuando dejamos de intentar dominarla y aprendemos a esperar su momento ideal. Línea 1.2. El amor es luz. Dentro de la individualidad encontramos una serie de características únicas y una de las más importantes es la necesidad de autonomía. Existen personas que están diseñadas para preservar su integridad sin que otros interfieran en su proceso. Esto es particularmente cierto en esta línea, donde la individualidad pura está en el trigrama inferior y aún no concibe la posibilidad de intervención externa. Además, la experiencia de la individualidad está teñida por la química de la melancolía, un ciclo natural de altibajos emocionales, donde se alternan momentos de plenitud y tristeza. Esta fluctuación refleja el pulso de la mutación, que no ocurre de forma constante, sino en intervalos, manifestándose solo cuando el momento es adecuado. Así, la expresión individual no surge de manera regular y en su espera es común que se experimente confusión y hasta frustración. La clave aquí está en comprender que este proceso de mutación lleva su propio tiempo y no se puede forzar. Es un ciclo en el que, al esperar el momento correcto, esa luz interna, simbolizada aquí por el amor, tiene la oportunidad de brillar en su máxima expresión. En la segunda línea, la individualidad se sumerge aún más en sí misma, enfocada en ser auténticamente lo que es, una expresión única y diferente. Este individuo no busca imitar o adaptarse, su esencia radica en su singularidad, en ser distinto a los demás. La fuerza de esta línea está en la autoaceptación profunda, en vivir su identidad sin preocuparse por encajar en normas externas. Sin embargo, esta autenticidad puede atraer la atención de los demás. Al observar esa diferencia, quienes rodean al individuo de esta línea pueden verse tentados a intervenir, creyendo que pueden ayudar o guiar.
Esta interferencia, aunque bien intencionada, tiene el potencial de sacar al individuo de su proceso interno, desalineándolo de su verdadera esencia. En esta línea, es fundamental preservar la autonomía para que la mutación pueda suceder sin influencias externas, permitiendo que la individualidad florezca en su propio tiempo y forma. En esta segunda línea, se revela la esencia de el amor es luz, y el simbolismo de Venus exaltado aporta una dimensión de belleza pura y auténtica. La belleza aquí se convierte en una expresión profunda de la dirección, una cualidad tan subjetiva que lo que un observador ve como una flor perfecta, otro puede percibirlo como algo sin valor. Esta perspectiva refleja la paradoja de la belleza, algo que no puede definirse de manera universal, sino que siempre dependerá de los ojos de quien observa. Esta línea nos recuerda que la belleza y la forma ideal son profundamente personales, íntimas, y que cada individuo percibe el mundo desde su propio punto de vista. Para alguien que vive en esta segunda línea, la belleza reside en abrazar su singularidad y permitir que su luz interior brille. Sin embargo, en esta búsqueda de autenticidad, también emerge la paradoja, la forma bella para uno puede ser insignificante para otro, lo cual revela la riqueza y la complejidad de la percepción humana. Así, la verdadera belleza aquí no está en alcanzar un ideal universal, sino en ser fiel a lo que uno es, permitiendo que la luz y el amor propios guíen el camino. En esta segunda línea, se plantea una armonía esencial entre los valores establecidos y los ideales, que en conjunto nutren e inspiran la expresión creativa. Aquí, valores establecidos no implica conformarse con normas externas, sino simplemente ser uno mismo, mantenerse fiel a la propia esencia y al propósito de vida sin ceder a las presiones externas. La verdadera inspiración surge cuando uno mantiene la capacidad de expresar su individualidad de manera pura y genuina. Sin embargo, aquellos que encarnan esta línea 1.2 no son plenamente conscientes de esta armonía, su experiencia es más intuitiva y espontánea, como ocurre también con los individuos originales en la línea 2.2. Simplemente viven su autenticidad, su impulso creativo, hasta que inevitablemente alguien interviene, intentando moldearlos o guiarlos. Esta interferencia externa suele ocurrirles precisamente porque su esencia es tan distinta y atractiva que otros se ven tentados a influir. Con Marte en detrimento, aparece la influencia del ego, que busca colarse y entrometerse en el proceso creativo de esta línea. Aquí, se destaca que los deseos y pasiones son valiosos y tienen su espacio legítimo, pero nunca deben imponerse a costa de la autenticidad de la creación. Esta energía individual no debe ser atrapada en el impulso de ser único por la mera fuerza de la voluntad o la pasión, pues tal enfoque desvía el propósito esencial de la expresión genuina. El consejo de esta línea es claro: guarda el deseo y la pasión para tus relaciones o para áreas donde puedan fluir sin alteraciones. La creación y el impulso individual no pueden depender de esas fluctuaciones de la voluntad o el deseo. Estos intentos suelen llevar a una inestabilidad que desvirtúa la esencia de lo que uno realmente es. El intento de forzar la singularidad desde el ego simplemente produce una distorsión, desvirtuando la belleza de una expresión auténtica que no depende de voluntad o reconocimiento externos. En el Libro Blanco, la segunda línea se describe como una autoexpresión que puede ser moldeada o limitada según los valores e ideales que la rodeen, o bien, puede ser frenada por los deseos y pasiones individuales. La energía de esta línea es extremadamente potente y profundamente influenciada por las personas con las que el individuo se cruza en su vida. Debido a su fuerza penetrante, muchas personas querrán involucrarse, moldear esta energía única y ayudar a sacarla a la luz. Sin embargo, esto mismo puede ser problemático. Al no ser plenamente consciente de su singularidad, el individuo de la segunda línea es vulnerable a la influencia externa. Puede ser fácilmente manipulado por quienes lo rodean, quienes pueden elogiarlo con frases como: eres único /a, tienes un talento increíble. Tienes que poner toda tu pasión y deseo en esto. Pero esta interferencia puede confundirlo, incitándolo a expresar su creatividad de una manera que no le es natural, cuando en realidad su fuerza florece mejor en soledad, libre de expectativas externas.
La clave para respetar y apoyar a un ser con esta configuración es darle el espacio para que se desarrolle en su propio tiempo y forma, sin empujarlo ni dirigirlo. La individualidad necesita ese espacio íntimo y privado para crecer y manifestarse, lejos de la presión o la intervención externa. Cuanto menos se interfiera en su proceso, más auténticamente podrá brillar en su singularidad, siguiendo su propio pulso. Observa tu propio diseño, tus puertas o canales individuales. Ese es el único espacio en tu vida donde nadie debería tener la oportunidad de interferir. Una vez que permites que otros se inmiscuyan, comienzas a perder una esencia vital de lo que eres como ser. La individualidad no está aquí para ser moldeada o alterada por influencias externas, su propósito radica en ser auténtica y fiel a sí misma. Mientras que el enfoque del colectivo se centra en compartir y colaborar, el de la individualidad es un viaje hacia el empoderamiento en su máxima expresión. Este empoderamiento se manifiesta en la libertad de ser, en la capacidad de expresar sin restricciones y en la fuerza de seguir el propio camino. Reconocer y proteger este espacio personal es fundamental para mantener la integridad y la autenticidad de quien realmente eres. En última instancia, es en esa libertad donde la individualidad encuentra su verdadero poder y expresión. Si te pusieras en la piel de un apostador y tuvieras que decidir quién de los diversos arquetipos de la puerta 1 y sus líneas tiene más probabilidades de llevar a cabo una auténtica mutación, pronto te darías cuenta de que todo este asunto tiene un toque de humor. Las líneas segunda y quinta suelen parecer las más afortunadas, la segunda porque tiene ese magnetismo que atrae la atención de los demás, logrando así el reconocimiento que tanto anhela, y la quinta porque, en general, la gente proyecta sobre ella las mejores expectativas, al menos al principio de su trayectoria. En teoría, uno pensaría que estas dos líneas son las más dotadas para generar cambios significativos. Pero la realidad es que están en una posición complicada, ya que son las que más interferencias atraen en sus vidas. Si realmente fueras a hacer una apuesta, sería mucho más sensato inclinarse por la primera, la tercera o la cuarta línea. Con la sexta, el resultado siempre es incierto. La primera, la tercera y la cuarta líneas están mejor preparadas para resguardarse de las influencias externas que podrían interferir con su proceso creativo. Esto significa que tienen una mayor capacidad para sostener su trabajo creativo y, en consecuencia, para provocar la auténtica mutación que todos buscamos. Lo que realmente define el éxito de cada línea es su habilidad para manejar esas interferencias. La tercera línea, en particular, se destaca por su capacidad para adaptarse y encontrar su propio camino en medio del caos. Esto les da una ventaja única, son resilientes y saben cómo surfear las olas de la vida, manteniendo su creatividad intacta. En resumen, cuando se trata de mutar y mantener la esencia creativa, las líneas que protegen su individualidad y saben navegar las influencias externas son las que realmente tienen el potencial de marcar la diferencia. La tercera línea, conocida como la energía para sostener el trabajo creativo, está profundamente influenciada por Marte, que actúa como un símbolo de la intensa necesidad de autoexpresión. Las personas de esta línea experimentan un camino marcado por el ensayo y error, lo que significa que su viaje está lleno de pruebas y ajustes constantes. A menudo, no son completamente conscientes de lo que les espera al otro lado de sus esfuerzos creativos, lo que les brinda la oportunidad de aprender lecciones valiosas sobre cómo manejar la interferencia en sus vidas. Lo fascinante de estos individuos es su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Su conexión con la energía marciana les otorga una fuerza interna poderosa, permitiéndoles avanzar con determinación. No se detienen fácilmente, más bien, utilizan su impulso para abrirse camino a través de cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Esta energía dinámica y perseverante les ayuda a sortear interferencias y a mantenerse fieles a su propia voz creativa. En esencia, la tercera línea representa un proceso en el que el individuo aprende a navegar las dificultades del entorno, aprovechando su fuerza interior para transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Aunque pueden enfrentar momentos de duda y desvíos en su camino, la vitalidad de Marte les asegura que seguirán adelante, impulsados por esa necesidad ardiente de expresarse y de dejar su huella en el mundo. Cuando hablamos de la Tierra en detrimento,
nos referimos a cómo las fuerzas materiales pueden interponerse en el camino de la creatividad, llevándonos a caer en una trampa de ambición desmedida. Estas son personas realmente talentosas, dotadas de un potencial impresionante, pero a menudo no logran concretar sus verdaderas aspiraciones. ¿Por qué? Porque se ven arrastradas hacia opciones comerciales que parecen atractivas, pero que en realidad les desvían de su camino auténtico. Imagina a alguien que sueña con ser un pintor reconocido, pero debido a la presión financiera, termina aceptando un trabajo como diseñador gráfico. Aunque este trabajo puede ofrecer un ingreso estable, lo que en un principio parece una solución temporal puede convertirse en una trampa. Se ven envueltos en un ciclo de vida mundana, comprando cosas materiales como televisores, autos y disfrutando de vacaciones, pero a costa de sacrificar su singularidad creativa. Así, el entusiasmo por lo que realmente aman se diluye, ya que terminan vendiendo su autenticidad al mundo material. En este sentido, las fuerzas materiales no solo interfieren con su creatividad, crean una especie de atadura que les aleja de su verdadera esencia. Es un recordatorio de que, si no estamos atentos, la búsqueda de la seguridad económica puede oscurecer nuestras pasiones más profundas y nuestro propósito en la vida. La tercera línea, cuando se encuentra en exaltación, tiene la capacidad de sortear la interferencia que le surge en el camino. Este proceso se convierte en una valiosa lección, ya que cada obstáculo le enseña a reconocer cómo las interrupciones afectan su creatividad. Gracias a la influencia de Marte, que infunde energía y determinación, estas personas son capaces de seguir adelante, empujando sus límites y buscando nuevas formas de expresión. Sin embargo, el materialismo puede convertirse en una trampa que distorsiona su proceso creativo. Por ejemplo, imagina a un joven pintor que recibe $100 por una tela. Aunque inicialmente esto puede parecer una oportunidad, en realidad puede alterar su forma de crear. Si esa persona cae en el detrimento del materialismo, es probable que empiece a producir arte no desde su esencia, sino desde la necesidad de satisfacer expectativas externas o de generar ingresos rápidos. Esto lo aleja de su auténtica mutación singular, esa chispa creativa que lo hace único. Así, el desafío radica en encontrar un equilibrio, aprovechar la energía que impulsa su arte sin permitir que las presiones materiales interfieran en su proceso. La verdadera creatividad florece cuando se nutre desde dentro, guiada por una pasión genuina en lugar de un impulso comercial. Uno de los panoramas más frecuentes en nuestra sociedad occidental es el de los jóvenes creativos que, lamentablemente, se ven atrapados por la trampa del dinero. Es asombroso cómo tantas carreras brillantes se han visto arruinadas por la tentación del dinero fácil, ya sea en el mundo del arte, el cine o la música. Este fenómeno resalta la importancia de la dirección y la paciencia, de saber esperar el momento adecuado para actuar. Las segundas y terceras líneas enfrentan desafíos similares cuando lidian con el entorno que les rodea. Sin embargo, las terceras líneas cuentan con una ventaja, su capacidad de adaptarse. El trigrama inferior, que se relaciona con la individualidad, a menudo enfrenta serias dificultades para mantener a raya las interferencias externas. Pero es crucial recordar que no toda interferencia es negativa. De hecho, la tercera línea aprende que algunas de estas interrupciones pueden resultar beneficiosas. Hay un refrán que dice, buenas noticias, malas noticias, ¿quién puede decirlo con certeza? Aquellos que interfieren en tu vida podrían redirigirte hacia un camino inesperado, un sendero en el que la mutación y el crecimiento pueden florecer. En este sentido, es interesante considerar que los llamados aliados extraños pueden aparecer en momentos inusuales, llevándonos a lugares que jamás habríamos imaginado. Al final del día, la interferencia es un tema central en el viaje creativo, y aprender a navegar por ella puede ser una fuente de enriquecimiento y transformación personal. La cuarta línea en el trigrama superior es realmente fascinante, ya que se encuentra en una profunda sintonía con la primera línea. Recordemos que en la primera línea aprendimos que la creación es un fenómeno que trasciende la voluntad, no solo la del artista, sino también la de los demás y sus intentos de interferir. Aquí, en la cuarta línea,
experimentamos una armonía transpersonal respecto a esa interferencia. Es como si la cuarta línea se diera cuenta de que, en el extremo opuesto de este canal, se encuentra la puerta 8, que está lista para ofrecer su apoyo. Este reconocimiento de la existencia de algo más allá de uno mismo es fundamental. La cuarta línea no solo entiende su propio proceso creativo, sino que también comprende la importancia de la colaboración y el intercambio, lo que puede enriquecer su expresión. La soledad, en este contexto, se convierte en un medio poderoso para la creatividad. Al estar en contacto con su propia esencia, el individuo puede explorar su singularidad sin las distracciones que trae la interacción constante con los demás. Es en este espacio de soledad donde puede surgir una conexión más profunda con su creatividad, permitiendo que fluyan ideas y emociones sin restricciones externas. La combinación de soledad y el potencial de la puerta 8 puede dar lugar a una expresión auténtica y rica, donde la creatividad se manifiesta de manera pura y genuina. La cuarta línea se denomina la soledad como medio para la creatividad, y no la interferencia como medio para la creatividad. Este enfoque es crucial porque la cuarta línea logra canalizar su energía de manera efectiva hacia una dirección clara. Las personas que pertenecen a esta línea pueden tener un éxito notable y permitir que la mutación emerja en el mundo, todo gracias a su capacidad de valorar la soledad. Lo que esta línea nos enseña es fundamental, la soledad como medio para la creatividad. No se trata de ser solitario por siempre ni de rechazar la conexión con los demás, sino de reconocer que para ser verdaderamente creativo, a menudo es necesario encontrar ese espacio de soledad. Este momento de aislamiento permite que las ideas fluyan sin la presión de las expectativas externas. Es un recordatorio de que, en el proceso creativo, lo que se necesita es esa burbuja de introspección. La soledad no es un estado de abandono, sino un refugio en el cual uno puede explorar su propio mundo interno, experimentar con sus pensamientos y dejar que la inspiración tome forma. Es en esos momentos de quietud donde la creatividad puede florecer sin la interferencia del ruido externo, lo que a menudo puede nublar la visión. Así que, aunque la vida social es valiosa, en términos de creatividad, a veces la mejor compañía es la propia. La línea que llamamos la tensión de la luz interior es fundamental en el contexto de la creatividad. Imagínate lo que realmente significa emprender un proceso creativo genuino. Este viaje no es solo un paseo sin rumbo, en su esencia, implica acumular una tensión que se va gestando a lo largo de la vida. Esa tensión no es negativa, sino más bien una especie de energía interna que se desarrolla con el tiempo. Es como si cada experiencia, cada emoción y cada desafío que enfrentamos fueran hilos que se tejen en un lienzo, creando una rica complejidad en nuestra identidad. La creatividad auténtica requiere de esa tensión porque es en esos momentos de presión acumulada cuando la magia puede suceder. La mutación, ese instante de cambio y transformación, no puede surgir sin antes haber estado en ese espacio de expectativa y espera. Es como una chispa que necesita el combustible adecuado para encenderse. Sin esa tensión interna, el proceso creativo podría quedarse estancado, como un río que no fluye. Por eso, es crucial aprender a esperar por esos momentos clave, donde finalmente la mutación se manifiesta. La creatividad es un juego de paciencia y autoexploración, donde cada instante de tensión se convierte en una oportunidad para descubrir algo nuevo. En última instancia, la luz interior que llevamos dentro puede brillar más intensamente cuando hemos acumulado y gestionado esa tensión con sabiduría. La tierra exaltada se erige como un poderoso símbolo de la perspectiva personal, esa visión única que cada uno de nosotros puede manifestar cuando estamos libres de toda influencia externa. En este contexto, la tierra nos recuerda la importancia de mantenernos enraizados en nuestra propia verdad y en nuestras experiencias individuales. Es aquí donde la creatividad florece, pues solo al estar desconectados de las opiniones y expectativas ajenas podemos realmente explorar y expresar lo que somos en nuestra esencia más pura. Por otro lado, cuando hablamos de Júpiter en detrimento, entramos en un territorio más complejo.
Júpiter, el planeta asociado con la expansión y la abundancia, en su forma debilitada puede señalar un lugar donde la magia potencial de la inspiración se disipa. En esta línea, la creatividad puede sentirse limitada, como si el impulso expansivo de Júpiter estuviera sofocado por las dudas o las circunstancias externas. Este es un fenómeno intrigante, ya que en el vasto compendio del conocimiento que se presenta, solo encontramos dos líneas que presentan a Júpiter en esta condición, la 1.4 y la 1.6. Y lo curioso es que no hay una explicación clara para esta peculiaridad, dejando un vacío que invita a la reflexión. Esta falta de claridad sugiere que hay aspectos de nuestra creatividad y nuestra percepción que no siempre pueden ser articulados o entendidos fácilmente. En la 1.4, donde la perspectiva personal brilla con fuerza, Júpiter en detrimento parece indicar que, a pesar de la riqueza de la experiencia individual, puede haber momentos en los que la capacidad de ver el panorama completo se ve obstaculizada. Es una invitación a explorar cómo nuestras propias limitaciones pueden influir en nuestra inspiración, llevándonos a cuestionar de qué manera nuestras experiencias moldean nuestra visión creativa y cómo podemos liberarnos de las ataduras que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Lo primero que debemos entender sobre la soledad es que la creatividad auténtica florece en un espacio donde las influencias externas no tienen cabida. En el Libro Blanco se menciona claramente que la creatividad se nutre de la libertad de esas influencias. Cuando estamos rodeados de voces y expectativas ajenas, la chispa de la originalidad puede apagarse. Sin embargo, cuando hablamos de aquellos que operan en detrimento, no es que estos individuos se alejen de su soledad para dar vida a su creatividad, más bien, lo que sucede es que, una vez que experimentan esa mutación creativa, se obsesionan con exteriorizarla y, en consecuencia, limitan las demás posibilidades de mutación. Imagina a alguien que ha escrito una obra maestra. Al ver su creación brillar, la urgencia de compartirla con el mundo puede resultar abrumadora. En lugar de continuar explorando su escritura y desarrollar nuevas ideas, esta persona puede caer en la trampa de dejar de escribir. Su enfoque se desplaza hacia la búsqueda de reconocimiento y validación externa, dedicando su tiempo y energía a conseguir que otros aprecien su trabajo. Es como si, en lugar de seguir el flujo creativo, se detuviera para intentar arrastrar a otros hacia su obra. Por otro lado, es posible que, en lugar de abrirse a nuevas temáticas y estilos, esta persona elija escribir otros libros que sigan la misma fórmula, repitiendo una y otra vez el mismo tema. En este punto, la creatividad se convierte en una especie de prisión, donde la necesidad de ser reconocido eclipsa la esencia misma de la mutación creativa. La soledad, en este sentido, no solo es un refugio, sino también un campo fértil donde las ideas pueden germinar sin el temor de ser juzgadas o limitadas por las expectativas ajenas. La clave está en encontrar ese equilibrio, en permitir que la creatividad se desarrolle de manera orgánica y libre, sin perderse en la búsqueda constante de aprobación. En el Libro Blanco se menciona claramente que la necesidad de influir sobre otros puede llevar a las personas a abandonar su estado de soledad, lo que, a su vez, limita su propia creatividad. Es crucial entender que esto no implica que quienes se encuentran en esta situación sean menos capaces de resistir la influencia de los demás que aquellos que están en un estado de exaltación. No se trata de eso. La diferencia radica en que estas personas, en su deseo de compartir su trabajo con el mundo, terminan siendo influenciadas no por la creatividad misma, sino por la presión de hacer que su obra sea vista y reconocida. Quedan atrapadas en el juego del marketing y la promoción, donde la esencia de su creatividad puede diluirse. En lugar de seguir el flujo natural de su expresión artística, se ven envueltas en una dinámica donde el enfoque se desplaza hacia la búsqueda de atención y validación externa. Así, la necesidad de que su trabajo sea aceptado y apreciado por los demás se convierte en una distracción que sofoca la chispa creativa que alguna vez encendieron. Para recuperar esa autenticidad y volver a conectar con su esencia creativa, es esencial que estas personas encuentren el camino de regreso a su soledad. Este regreso no es simplemente una retirada física, sino una reconexión con el espacio interior donde la creatividad puede fluir sin obstáculos.
1.5 Atraer a la sociedad con la creación. Como mencioné antes, la quinta línea es una de las más desafiantes del diseño humano. La proyección que recibe de los demás suele ser algo así como, wow, eres increíblemente talentoso. ¿Por qué no haces algo con eso? Esta constante atención y expectativa puede volverse abrumadora. Es como si llevaran un letrero luminoso que dice este es el dotado, lo que puede generar todo tipo de interferencias en su proceso creativo. Las quintas líneas tienen una ventaja significativa, siempre comienzan con esa proyección positiva. La gente las ve como fuentes de potencial y creatividad, lo que puede abrir muchas puertas. Sin embargo, hay un lado oscuro en esta dinámica. Cuando las expectativas son demasiado altas y las personas se sienten decepcionadas, la proyección puede volverse negativa. Esto puede causar una presión intensa sobre la persona de la quinta línea, que se encuentra atrapada entre la admiración y la crítica. En el caso de esta quinta línea del primer hexagrama, el supuesto de que la persona es creativa es muy seductor para la sociedad. A la gente le fascina saber que hay individuos con habilidades creativas y la capacidad de mutar. Esto, aunque es atractivo, no siempre ayuda a la creatividad real. De hecho, puede atraer interferencias que dificultan el flujo natural de la creación. La sociedad, en su deseo de ver manifestaciones creativas, a menudo inunda a la persona con opiniones, expectativas y demandas que pueden desviar su atención de lo que realmente desea expresar. Así que, aunque tener una quinta línea puede abrir muchas oportunidades, también conlleva el riesgo de perder la esencia creativa ante las demandas externas. La clave aquí es encontrar un equilibrio, aprender a aceptar la proyección de los demás sin dejar que la presión externa ahogue su auténtica expresión creativa. Es un camino desafiante, pero al final, esa capacidad de atraer la atención de la sociedad puede convertirse en un trampolín para crear algo verdaderamente único, siempre y cuando la persona se mantenga fiel a sí misma y no se pierda en la maraña de expectativas ajenas. Marte exaltado simboliza la impresionante capacidad de resistencia del ego. En el caso de la quinta línea, la situación es particularmente interesante. Estas personas suelen atraer la atención de todos, quienes se acercan a ellas con la frase, tienes mucho talento. Sin embargo, esta atención puede volverse un arma de doble filo. El ego, alimentado por las proyecciones positivas del entorno, puede llevar a estas personas a un estado de complacencia. A menudo, son figuras que se ven en la televisión o en programas de entretenimiento, aquellos que, en algún momento de su vida, hicieron algo notable que los catapultó a la fama. Desde ese instante, la percepción de su talento se ha mantenido, incluso si no han vuelto a crear nada relevante. Han logrado construir una carrera sobre el eco de su éxito anterior, disfrutando de una vida en la que se les sigue considerando creativos, a pesar de que su producción actual sea mínima. Es fascinante cómo, en el mundo del espectáculo, este fenómeno es tan común. La televisión, en particular, está llena de personas que alcanzaron un nivel de reconocimiento en el pasado y, a pesar de no haber realizado ninguna aportación significativa desde entonces, continúan siendo vistas como figuras creativas. La vida, en general, también está repleta de estas historias, donde el talento es recordado más que demostrado. Lo curioso es que, aunque han encontrado un lugar en la sociedad gracias a ese destello de creatividad, esto también puede convertirse en una trampa. El riesgo de quedarse estancado en la imagen del talentoso puede impedirles volver a explorar su verdadero potencial. El desafío para quienes tienen esta configuración en su diseño es no permitir que su ego los mantenga anclados al pasado, sino encontrar nuevas formas de expresarse que vayan más allá de lo que una vez fueron. Es un delicado equilibrio entre reconocer su historia y seguir avanzando hacia nuevas mutaciones creativas. Cuando hablamos de Urano en detrimento, nos encontramos en un terreno delicado donde la excentricidad puede socavar la capacidad de resistencia de una persona. Un claro ejemplo de esto es Oscar Wilde, quien una vez dijo, le otorgué mi talento a mi vida, no a mi arte. Esta declaración encapsula la esencia de lo que significa vivir bajo esta influencia. En lugar de dedicar su energía creativa a su obra, Wilde la volcó en su vida misma, lo que resuena profundamente en aquellos con una marcada individualidad.
Aquí, estamos explorando un circuito verdaderamente estrafalario, donde el individuo a menudo se siente presionado por las expectativas del mundo exterior. La sociedad ha construido un mito alrededor de lo que significa ser creativo, un estereotipo que se alimenta de la imagen del artista atormentado, alguien que es un poco desastroso, con problemas personales profundos, luchas con las adicciones, o una vida amorosa tumultuosa. Este estereotipo perpetúa la idea de que la creatividad debe surgir del sufrimiento, sugiriendo que aquellos que no encajan en este molde no son verdaderamente creativos. Sin embargo, lo irónico es que incluso si una persona no posee las profundidades o habilidades que se asocian tradicionalmente con este estereotipo, puede optar por adoptar ese papel. Esto es especialmente relevante en el contexto de la puerta de modelo de rol, donde se espera que algunos individuos actúen como ejemplos de lo que la sociedad considera creativo, aunque eso implique encasillarse en una narrativa que no les pertenece del todo. El peligro aquí es que, al intentar vivir de acuerdo con las expectativas ajenas, estas personas pueden perder de vista su autenticidad y su verdadera expresión creativa. En vez de ser verdaderamente originales y únicos, pueden verse atrapados en la superficialidad de lo que el mundo espera de ellos, sacrificando su esencia en el altar de la aceptación social. La verdadera creatividad, en su forma más pura, no debería estar dictada por estereotipos ni por lo que los demás piensan que debería ser. Urano en detrimento desafía a estos individuos a reconectar con su singularidad, recordándoles que su verdadero talento se encuentra en vivir de acuerdo con sus propias reglas, no en el caos que otros definen. Las personas que se encuentran bajo la influencia de la línea 1.5 en detrimento a menudo se ven atrapadas en un ciclo de representación del rol creativo. Es como si llevaran una máscara que todo el mundo acepta, pero que en realidad oculta una búsqueda desesperada de atención. La individualidad, por naturaleza, anhela ser vista y reconocida, pero cuando esta búsqueda se convierte en un juego de excentricidades, el escenario puede desmoronarse rápidamente. La ironía es que, cuanto más extravagantes se vuelven, más cerca están de perder la esencia de lo que alguna vez fueron como creadores. Con el tiempo, pueden caer en el estereotipo del artista acabado, alguien que fue una vez vibrante y creativo, pero que se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Su resistencia a la interferencia es limitada, viven en un entorno donde la atención y la validación social son constantes, lo que significa que, a menudo, no tienen opción más que tolerar la interferencia de los demás. Esto puede parecer una ventaja, ya que atraen a la sociedad y, por ende, tienen el potencial de aportar una mutación significativa al mundo. Sin embargo, esta atracción llega tan pronto en sus vidas que rara vez tienen la oportunidad de madurar como verdaderas fuerzas creativas. Lo que termina sucediendo es que aprenden a manejar las dinámicas de su entorno a través de su ego. Se convierten en expertos en navegar por la atención constante y la expectativa de los demás, pero esto no siempre se traduce en una expresión genuina de su creatividad. En lugar de ser libres para explorar su individualidad, se encuentran atados a las necesidades del público y a la necesidad de ser vistos. Por lo tanto, aunque pueden brillar intensamente en la esfera pública, a menudo sacrifican su autenticidad en el proceso. La paradoja es que, mientras buscan reconocimiento y validación, lo que realmente necesitan es un espacio donde puedan ser auténticamente creativos, lejos de las luces brillantes y las expectativas de la sociedad. La realidad es que lo que la sociedad espera de las personas creativas no es que realmente traigan algo nuevo y transformador, eso asusta. Lo que se les permite es desempeñar el papel de bufones y payasos, símbolos de creatividad que entretienen, pero que no desafían el status quo. La incomodidad ante las mutaciones es palpable, lo que la sociedad prefiere son creadores que se ajusten a un molde, que no alteren las normas ni provoquen cambios significativos. Así, quienes verdaderamente son innovadores y creativos pueden encontrarse rechazados o ignorados, simplemente porque lo que traen al mundo es demasiado disruptivo. Todo lo relacionado con la expresión creativa como un rol lleva consigo un aire de misterio, un secreto que se asocia con la primera línea del diseño humano. Esta línea nos recuerda que el tiempo lo es todo. El proceso creativo está intrínsecamente vinculado a la temporalidad,
una mutación no puede ser valorada en el momento en que ocurre. De hecho, cuando se manifiesta una mutación, a menudo es un misterio para la mayoría de las personas. Cada individuo tiene su propio ritmo y su propia hora para crear, y esas creaciones, por más extraordinarias que sean, pueden ser completamente incomprendidas en su época. Hoy en día, vivimos en una era donde la inmediatez de la comunicación nos permite ver y compartir imágenes y conceptos de manera instantánea, sin importar dónde ocurra la mutación. Sin embargo, es el tiempo, ese ingrediente tan esquivo, lo que realmente permite discernir el valor de una mutación. Me atrevería a decir que dentro de 300 años, muy pocos prestarán atención a la obra de alguien como Andy Warhol. Su relevancia podría perderse en el transcurso del tiempo, y eso es algo que muchos artistas deben tener en cuenta. No siempre se reconoce la grandeza de una mutación en el momento en que surge, y a veces, el verdadero impacto de una creación solo se revela con el paso de las generaciones. La valoración de una mutación, de si realmente ha aportado algo significativo o no, es algo que a menudo se nos escapa en el presente. Estamos tan inmersos en la vorágine del aquí y ahora que resulta difícil tener la claridad necesaria para juzgar el verdadero impacto de una creación. Es en este contexto que surge el deseo del espíritu artístico de alcanzar la inmortalidad. Este anhelo es exclusivo de los creadores, porque entienden que solo el transcurso de un tiempo considerable permitirá discernir si algo se considera verdaderamente arte, grandioso o capaz de provocar una mutación real en la conciencia colectiva. El tiempo actúa como un filtro, y solo después de muchos años podremos mirar hacia atrás y reconocer esos momentos de creación que realmente han marcado una diferencia. Esas revelaciones son esenciales, es allí donde se establece el verdadero legado de un artista. Hasta que no pase ese tiempo, no podremos dar un firme ajá, que nos confirme que esa obra en particular fue, de hecho, una mutación significativa. Así que, al final del día, todo se reduce a la relación que tenemos con el tiempo y la capacidad de la historia para revelar el valor oculto en lo que en su momento pudo haber parecido ordinario. La fuerza creativa que emana de la primera línea tiene una comprensión profunda, el momento adecuado es el que rige las acciones dentro del proceso creativo. No se trata de apresurarse o de intentar forzar las cosas, todo necesita su propio tiempo y su propio ritmo. Cuando una mutación se manifiesta, las expectativas no tienen cabida. Esta realidad no es abstracta ni se encuentra en el ámbito colectivo de competir por ser el mejor, es, sencillamente, una cuestión de aceptar que la mutación ha ocurrido y de vivir con ella hasta el último aliento. El tiempo es fundamental aquí. Con cada generación que pasa, se nos invita a mirar hacia atrás y discernir con claridad el verdadero valor de lo que se considera artístico, lo que resulta hermoso, lo que señala el camino correcto y, en última instancia, lo que constituye una mutación genuina. Es solo con el paso del tiempo que se puede hacer esta evaluación, permitiéndonos apreciar el impacto de lo que ha sido creado, reconociendo que cada obra tiene su propia historia y contexto que la validan. Esto nos conduce al dilema que enfrenta la línea 1.6, que es plenamente consciente de su posición. Imagina a esta línea sentada sobre el tejado de la casa de la creatividad, observando desde una altura segura, mirando hacia la 43.1, que le susurra, ten paciencia. La 1.6 sabe que toda resistencia debe ser despojada, la mutación debe manifestarse y, para ello, se requiere tiempo. Mucho tiempo. La cruda realidad es que nunca viviremos lo suficiente como para comprender realmente el impacto de la mutación que hemos presenciado o creado. Lo sé porque lo vivo. Este es el mensaje que deseo compartir. En el contexto del diseño humano, es casi imposible prever cómo se desarrollarán las cosas, ya que la verdadera perspectiva y apreciación de estos procesos vendrán mucho después de que hayamos partido. Tal vez en 300 o 400 años, alguien podrá mirar atrás, desde una nueva perspectiva, y reconocer el valor de la mutación y la belleza que encierra. En este momento, no se puede juzgar. Lo único que podemos hacer es experimentar la mutación en su esencia más pura, sin la necesidad de evaluarla o compararla con estándares actuales. Es una experiencia que debe ser vivida y aceptada como tal, sin más.
La línea 1.6 aborda el tema de la objetividad, una clara evaluación del valor creativo. Pero, ¿cómo podemos determinarlo realmente? ¿Lo que hoy consideramos como arte superior, permanecerá en esa categoría en el futuro? La verdad es que no lo sabemos. Hay millones de creaciones que hoy se consideran basura, olvidadas por completo. No todo lo que se crea tiene el potencial de ser mutativo o significativo a largo plazo. Así, la cuestión de lo que posee un verdadero valor creativo se convierte en un dilema gigantesco para la UNA6. Esta línea observa y se cuestiona: sí, lo reconozco, ahora parece adecuado, pero, ¿cómo resistirá el paso del tiempo? Sal a la calle y observa esos nuevos edificios que parecen atractivos a nuestra percepción actual. ¿Cómo se verán en el futuro, desde una nueva perspectiva? ¿Mantendrán su relevancia? ¿Nos seguirá agradando la existencia de esas estructuras? Tengo mis dudas. La esencia de la clara evaluación del valor creativo radica en esta incertidumbre. Es un desafío continuo, un proceso de reflexión que trasciende el momento presente, invitando a cuestionar la durabilidad y el impacto real de lo que se crea en el mundo. La Tierra en exaltación se presenta sin una explicación clara, no se detiene a detallar su significado. Esta clara evaluación del valor creativo es un proceso que se extiende a lo largo de toda una vida, y al final de esta, solo puede ser comparativa. Aún no tenemos certeza sobre el impacto de nuestras creaciones. Hablamos de mutación, un concepto que implica cambios profundos y duraderos. Los seres humanos tienden a ser egoístas, deseando que todo se manifieste en su tiempo y en su momento. Sin embargo, nuestra especie opera más allá de los límites de una sola generación. La mutación es un movimiento que trasciende la vida individual. Cualquier mutación significativa tiene el potencial de influir durante cientos de generaciones. Esta realidad solo puede ser evaluada al mirar hacia atrás en el tiempo, cuando se puede apreciar el impacto y la relevancia de lo que se ha creado. En última instancia, el valor de una mutación se revela con el paso del tiempo, en un contexto más amplio y generacional. Plutón en detrimento indica el riesgo de que la valoración subjetiva conduzca a desengaños y frustraciones en el ámbito creativo. En este contexto, una 1.6 no suele ofrecer una gran expresión creativa, ya que tiene la capacidad de reconocer lo que realmente será mutativo. Lo que ocurre en su detrimento es que experimenta cierta subjetividad en su juventud, se siente atraída y dice: sí, esto es. Esta persona puede afirmar: esto es lo más hermoso, pero esa apreciación subjetiva puede desilusionarla con el tiempo. A medida que pasan los años, es probable que esa obra o tendencia pierda interés, quedando atrapada en la efímera moda. Así, la UNA6 se da cuenta de que aquello que inicialmente parecía valioso no poseía un verdadero valor creativo ni trajo consigo una mutación significativa. Ante esta realidad, la UNA6 retrocede y reflexiona: está bien. Esta experiencia la lleva a una mayor cautela y reflexión sobre lo que realmente importa en el proceso creativo y en la evaluación del valor de sus obras. En el libro blanco, la Tierra simboliza la claridad en la expresión creativa. Es importante recordar la relación entre la sexta línea y la sabiduría. Aunque la UNA6 no está constantemente tratando de reivindicar su singularidad creativa, está inmersa en un proceso mucho más amplio. Al final, este proceso tiene el potencial de florecer. Esta es la perspectiva que realmente tiene la capacidad de discernir si una mutación poseerá suficiente poder para trascender generaciones. Nadie puede reconocerlo con la misma claridad que una 1.6, que se encuentra sentada en el tejado de su casa, observando el impulso creativo del mundo. Esta posición le otorga la habilidad de hacer juicios objetivos, pudiendo afirmar: esa mutación va a prosperar. Esa otra quedará en el olvido. Apuesto a que dentro de 400 años, todo el mundo estará haciendo eso. Su capacidad de visión a largo plazo y su comprensión de los ciclos de la creatividad son elementos clave que le permiten distinguir entre lo que realmente perdurará y lo que es meramente pasajero. Esa es la posibilidad de sabiduría que se manifiesta allí. Se trata del tiempo.
El verdadero significado de aportar amor al mundo no se limita a amar al vecino, se trata de aprender a amarse a uno mismo. Este es un aspecto que exploro cuando hablo sobre el receptáculo del amor. La esencia de contribuir con una mutación real y genuinamente creativa a este mundo radica simplemente en que estas fuerzas individuales sean auténticamente ellas mismas, sin más ni menos. En el libro blanco se menciona la subjetividad en la autoexpresión que puede llevar a la frustración creativa. Lo que ocurre es que el ego tiene una intensa necesidad de reafirmarse, porque necesitamos sobrevivir en el plano material. Este plano material demanda, aliméntame ahora, llena mi estómago ahora. Sin embargo, la mutación no es eso. No lo es. La mutación requiere tiempo. Si te ha gustado esta información, no dudes en compartir tus pensamientos, preguntas o experiencias en los comentarios. Tu voz es importante y queremos que formes parte de esta comunidad. Así que, si te apasiona el crecimiento personal y la autocomprensión, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos. Vamos a crecer juntos y a explorar todo lo que el diseño humano tiene para ofrecer.